Cuando quiera. Bueno, vamos a tratar sobre un aspecto que es la obesidad, síndrome metabólico y la situación de epidemia que conlleva esta circunstancia en el momento actual, ¿no? Estos son los últimos datos que tenemos en nuestro país de la situación sobre sobrepeso y obesidad, en la que tenemos separado el sobrepeso. En función, hablamos de sobrepeso cuando el índice de masa corporal está entre 25 y 29,9 y hablamos de obesidad cuando el índice de masa corporal está por encima de 30, ¿no? La situación actual en nuestro país es que un 37% de la población tiene sobrepeso y un 16% de la población tiene obesidad. El sobrepeso es mucho más notable entre hombres que en mujeres y es más notable también en edades más avanzadas, por encima de los 45 años, que en gente más joven, ¿no? En la obesidad, sin embargo, los índices son más similares entre mujeres y hombres, ¿no? Y también, como ocurre con el sobrepeso, estos índices son mayores según va aumentando los años de vida. Hay una distribución geográfica, hay algunas regiones de España en las que este aspecto es más llamativo y lo mismo ocurre con la obesidad. Otro aspecto fundamental del tema de hoy es la situación de la obesidad en niños. La información que tenemos hoy por hoy es que la última disponible es que el 26% de los niños entre 6 y 9 años tienen sobrepeso y el 16% de los niños tienen obesidad. Así que un 44% de los niños entre 6 y 9 años, niños, niñas, tienen situación de sobrepeso o obesidad. Es una cifra tremendamente llamativa y alarmante con las consecuencias que ello puede traer a efectos de salud, ¿vale? Si miramos lo que está pasando en el entorno, en Estados Unidos la situación se complica todavía mucho más. Los porcentajes de obesidad en Estados Unidos están por encima del 34%, ¿vale? Aquí la proporción entre hombres y mujeres es similar. Y si miramos en el entorno de los países de la OCDE, nuestro país España está en la parte media avanzada de obesidad. En un extremo está Estados Unidos y en otro extremo, en extremos de menor índice de obesidad es en torno al 4 o 5% de la población, los países asiáticos como Corea o como Japón. Bien, ante semejante problema de salud como existe, y en este caso en Estados Unidos, es múltiple la bibliografía existente en revistas de altísimo impacto, en el caso que usamos los médicos de medicina interna, el New England Journal of Medicine, es qué se puede hacer para intentar controlar esta epidemia de obesidad. Bien, esta es una encuesta que se publicó hace unos pocos meses en el New England, en la que se intentaba ver qué factores pueden influir más para el desarrollo de obesidad. Y una de las conclusiones que sacan es que la influencia de los padres de los niños obesos puede ser probablemente el factor que más importancia tiene en este aspecto. ¿Qué se puede hacer para intentar regular? Bueno, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en enero del año pasado, de 2012, saca una normativa en la que introduce en las dietas de los escolares americanos, de algunos colegios americanos, introduce fibra, introduce fruta, introduce vegetales y disminuye las grasas, sobre todo las grasas trans. Un año después de la introducción de esa medida, lo que hemos visto es que hay un efecto directo en el control del peso de esos niños americanos, con lo cual se pueden adoptar medidas tan sencillas como es regular o intentar controlar la dieta de los niños escolares para intentar disminuir el tema de la obesidad. Un tema que ha generado polémica en los Estados Unidos, en primer lugar, es el tema de que en las cartas menús de los restaurantes se especifican el número de calorías que tiene cada alimento que tomamos y la actividad física que habría que hacer para intentar metabolizar las calorías aportadas con este tipo de alimentos, fundamentalmente lo que se ha llamado comida basura, hamburguesas, etcétera, ¿no? Otro aspecto muy llamativo que ha generado también ríos de tinta en Estados Unidos es el control de las bebidas azucaradas. Además, en Estados Unidos tienen una costumbre en los restaurantes, que es lo que llaman el refill, que tú te tomas tu vaso de Coca-Cola y si te lo acabas pides al camarero que por favor te lo rellene, ¿no? Bien, en este sentido se ha visto que en poblaciones de niños a las que se les restringe el número de bebidas azucaradas se produce también un efecto de control de peso y de la obesidad, y además se sabe, en otro trabajo también publicado en New England, que hay algunos niños con determinados componentes genéticos en los que son particularmente dañinas estas bebidas azucaradas, que hacen en esos tipos de niños con alteraciones genéticas concretas que aumenten peso y aumenten grasa corporal.
Esto llevó al alcalde de Nueva York a intentar sacar a Michael Bloomberg a sacar una normativa en la que quería regular el aspecto de las bebidas azucaradas, pero se encontró con un juez que dijo que por encima de las medidas preventivas de obesidad o de salud está la libertad del individuo para decidir qué es lo que puede o lo que no puede tomar. Curiosamente, cuando se pasó una encuesta en esta revista en New England a diversos médicos de todo el mundo, llama la atención que sobre 1.270 respuestas obtenidas y separadas y organizadas por los distintos componentes, es precisamente en Estados Unidos, donde el 58% de los médicos, solo, comparado con el 88% de otras regiones del mundo, les parece que debe ser regulada por ley con la cantidad de azúcar que tienen las bebidas refrescantes que toman los niños, ¿no? Lo cual llama la atención que con el problema que tienen en los Estados Unidos en relación con la obesidad del adulto y la obesidad de los niños, ni siquiera los propios médicos americanos se pongan de acuerdo en el aspecto como es regular por ley el nivel de azúcar de las bebidas que toman los niños, que se sabe que influye de forma muy importante en el sobrepeso de estas edades. Por lo menos lo que se generó fue la polémica de si esto es bueno o malo lo que ha pasado con el tema de la regulación de las bebidas azucaradas. Bueno, pues por lo menos se ha puesto el problema encima de la mesa, se intentó sacar una normativa y se ha intentado poner de manifiesto que por un lado está el aspecto de salud pública, del tema de controlar la obesidad, y por otro lado está el tema de libertades individuales. Y esa polémica está ahí, y probablemente de esa polémica se pueden ir sacando cosas que contribuyan que, con medidas regulatorias normativas, se pueda controlar en parte el aspecto de la obesidad infantil en Estados Unidos. Bien, volviendo otra vez a nuestro país, lo que sabemos es, como veremos luego, que la obesidad se acompaña no solamente del sobrepeso, sino que se acompaña de otros que se han llamado factores básicos de riesgo cardiovascular, fundamentalmente la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto. Este trabajo que está hecho en Castilla y León pone de manifiesto que los pacientes con obesidad tienen mucha mayor incidencia de hipertensión, de diabetes, de hipercolesterolemia y tienen mayor incidencia de cardiopatía isquémica y de enfermedad cerebrovascular. Yo, que mi especialidad es la medicina interna, hemos analizado qué es lo que nos pasa en los servicios de medicina interna. Los servicios de medicina interna son los servicios hospitalarios que más altas hospitalarias damos, una de cada 6 altas la damos en nuestros servicios. Son pacientes habitualmente mayores, de edad media 70 años, que suelen tener varias enfermedades, son enfermos pluripatológicos, que están ingresados una media de 10 días, que tienen una mortalidad elevada, en torno al 10%, y que fundamentalmente la mitad de nuestra casuística son pacientes cardiópatas o pacientes respiratorios. Bien. Hemos analizado la casuística de 6 años a través del CMBD. CMBD quiere decir Conjunto Mínimo Básico de Datos, que es una gran base de datos que se alimenta con la información del informe de alta que realiza el médico cada vez que damos de alta a un paciente en el ámbito hospitalario. Hemos analizado, por tanto, 3.360.000 altas y hemos visto ahí que el 8.6% de los pacientes tenían el diagnóstico de obesidad. Lo que hemos visto es que hemos comparado pacientes obesos con pacientes no obesos y hemos visto la incidencia de determinadas enfermedades en pacientes obesos y no obesos. Y evidentemente, como ocurría en el trabajo de Castilla y León, ocurre en nuestros pacientes de medicina interna, los pacientes tienen mayor incidencia de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad cerebrovascular, de hepatopatía, de diabetes, notablemente de diabetes más del doble que los pacientes no obesos, tienen más incidencia de colesterol elevado, de alcoholismo, de trombosis venosa y de mayor comorbilidad. Lo que sí nos llama la atención en este estudio que hicimos en los servicios de medicina interna es que los pacientes obesos tienen casi la mitad de mortalidad que los pacientes no obesos, lo cual es un mensaje que llama un poco la atención porque si estamos diciendo que la obesidad es mala, lo que estamos viendo es que cuando estás ingresado, cuando ya eres un paciente que estás ingresado en un servicio hospitalario, estar obeso parece que te protege de la posibilidad de morirte durante el ingreso comparado con el paciente que tiene enorme peso o que no está obeso. Este porcentaje de protección que te da la obesidad es casi del 37% cuando analizamos otra serie de variables en el análisis multivariado, ¿no? Bien, por tanto, en el tema de la charla lo que vamos a revisar es el papel de la obesidad como agente responsable de enfermedad cardiovascular. Está claramente establecido su papel para hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca.
Y vamos a analizar también, como hace el profesor Levy en esta revisión que hace del Journal American College of Cardiology del año 2009, vamos a revisar el papel que también puede tener protector, lo que se llama la paradoja de la obesidad, del exceso de peso en determinadas enfermedades crónicas como puede ser la insuficiencia cardíaca. Bien, sabemos que estos son los efectos adversos que produce la obesidad, fundamentalmente metabólicos, aumento de la resistencia a la insulina, aparición de diabetes, aparición de dislipemia, hipertensión, insuficiencia cardíaca, como hemos dicho previamente, y que están explicados en esta diapositiva. Una vez hablado de obesidad, vamos a hablar de lo que se llama como síndrome metabólico. Síndrome metabólico es también llamado síndrome de resistencia a la insulina o síndrome X. Son un conjunto de alteraciones metabólicas que se agrupan y que supone al paciente que las tiene un mucho riesgo muy aumentado de tener enfermedad cardiovascular. Conocido desde los años 20 del siglo pasado, es decir, casi 100 años, está descrito específicamente por Ribin en el año 88. Hay varias definiciones de lo que es el síndrome metabólico, según 5 escuelas médicas diferentes, y la mayor parte de ellas incluyen 2 factores fundamentales del metabólico: la presencia de resistencia a la insulina o la presencia de obesidad abdominal, que la determinamos mediante la medición del perímetro abdominal. La cantidad de definiciones en medicina hace que ponga de manifiesto algunas dudas sobre cuál es realmente la patogénesis del síndrome metabólico, ¿no? Insisto, para algunos autores es primordial la resistencia a la insulina y para otros es primordial el aspecto de la obesidad. Estas son las 5 definiciones que tenemos de síndrome metabólico: la del estudio para el control del colesterol, la de la Federación Internacional de Diabetes, la del Grupo para Estudio de la Resistencia a la Insulina, la de la propia OMS y la de la Asociación de Clínicos Endocrinólogos Americanos. Bien, en esencia se requiere para ellas la presencia de obesidad determinada por el perímetro abdominal, o se requiere la presencia de resistencia a la insulina y o diabetes midiendo los niveles de glucosa plasmáticos tanto en ayunas como después de la ingesta de alimentos. Ambas 5 definiciones van a contemplar otra serie de anormalidades como son los niveles plasmáticos de glucosa, los niveles de colesterol HDL, los de triglicéridos, la obesidad determinada por el perímetro abdominal y la presencia de hipertensión. Bien, parece ser que a pesar de que sean 5, cuando usamos unos criterios u otros para el tema del síndrome metabólico, tanto la de la Federación Internacional de Diabetes como la del ATP3 vienen a recoger el 93% de los pacientes, quiere decir que son equiparables usando una definición u la otra, ¿no? Lo que pasa es que cuando metes 5 variables de esa diferencia y unos autores de más importancia a la obesidad, otros a la resistencia insulínica, puede ocurrir que lo que estamos metiendo en lo que agrupamos como síndrome metabólico no sean siempre los mismos pacientes ni con las mismas características clínicas, ni que el manejo vaya a ser el mismo. Y eso hace que los estudios que se han hecho de síndrome metabólico, a veces, por la variabilidad de los pacientes que se pueden incluir ahí, no estemos siempre midiendo las mismas cosas, ¿no? Son una serie de críticas que se han hecho a esas definiciones variadas de síndrome metabólico. Bien, lo que sabemos ahora que en población americana, que está claramente establecido, el 34.4 de los varones y 34.5 de las mujeres tienen síndrome metabólico. ¿Y cuál es la importancia del síndrome metabólico? Primero, que desde el punto de vista numérico, hasta 47 millones de americanos tienen síndrome metabólico, ¿vale? Evidentemente esto es más importante o más frecuente según va avanzando a través de la vida. Es del 6% entre 20 y 29 años, pero llega a ser casi del 43% entre 60 y 69 años. Y hay una relación directa entre el síndrome metabólico y la presencia de obesidad. En la patogenia ya hemos insistido antes en el aspecto de resistencia a la insulina, el papel de la obesidad, el papel de la grasa visceral. ¿Cuál es la importancia del síndrome metabólico? La importancia del síndrome metabólico es que pone en marcha la aparición de enfermedad cardiovascular y es la causa de muerte de cada 2.7 muertes que se producen en Estados Unidos, una es por enfermedad cardiovascular, lo que supone 2.500 muertes cada día y lo que supone una cifra de coste al sistema sanitario americano en torno a los 403 billones de dólares.
Quiere decir que la presencia de síndrome metabólico se va a correlacionar con la aparición de enfermedad cardiovascular, fundamentalmente cardiopatía isquémica, fundamentalmente infarto agudo de miocardio y enfermedad cerebrovascular, con los costes que tiene de salud en la población y costes económicos para el sistema sanitario, bien por las secuelas que pueden dejar ambas dos enfermedades y su atención correspondiente. Bien, la otra parte importante de la charla es la que hace referencia a los mecanismos de obesidad e inflamación. Sabemos ahora, y esto es una cosa relativamente reciente, en los últimos 20 años, que el tejido adiposo es algo más que un tejido de acúmulo de grasa. Es un tejido que tiene vida propia, en el que se van a producir una serie de mediadores químicos, que unos van a ser proinflamatorios, la inmensa mayoría, y otros van a intentar controlar inflamación que se produce a nivel sistémico. A nivel sistémico, fundamentalmente, nos preocupa la inflamación que se produce en las arterias, en el sistema cardiovascular, ¿no? La historia de la inflamación en el sistema, en el tejido adiposo, empieza en el año 93, cuando este autor, Homstad-Sillig, establece claramente en diabéticos, en ratones diabéticos, el papel de anticuerpos neutralizantes de citoquinas, del TNF-alfa, que administraba a ratones diabéticos, hacía que se controlase bastante mejor la diabetes que en pacientes a los que no administraban este tipo de mediador. Quiere decirse que ahí ya pone de manifiesto este autor el papel que tienen las sustancias proinflamatorias en el desarrollo de diabetes en ratones obesos. Posteriormente, en el año 94, Zhang describe el gen que regula el papel de la leptina que es hoy por hoy una hormona esencial que regula el apetito, que actúa como inmunoestimulante y que además es un potente proinflamatorio, ¿vale? La investigación del tejido adiposo en estos últimos 20 años ha sido muy notable, con muchísima producción de información, aunque probablemente nos queda todavía mucho que investigar al respecto. Y hoy sabemos que todo este listado que está puesto aquí en la diapositiva son citoquinas o adipoquinas que se producen en el tejido adiposo. La inmensa mayoría de ellas son proinflamatorias, aunque hay dos de ellas en las que me detengo, que son la interleuquina 10 y la adiponectina, que son antiinflamatorias y que intentan, por tanto, se llaman insulinomiméticos porque intentan reproducir el papel de la insulina. ¿Qué ocurre en los obesos? En los obesos lo que ocurre es que hay un desbalance entre las sustancias proinflamatorias y las antiinflamatorias, con un predominio de las primeras. Predominan TNF-alfa, interleuquina 6 y leptina sobre adiponectina e interleuquina 10. Y pone en marcha ese mecanismo de inflamación sistémica que va a afectar, entre otras, fundamentalmente, a las paredes arteriales del organismo. Bien, un aspecto muy importante que sabemos también en los últimos años es el papel que guardan no solamente los adipocitos en producir estas sustancias, sino las células que forman parte del estroma del tejido adiposo, fundamentalmente los macrófagos. Los macrófagos se sitúan anatómicamente muy próximos a los adipocitos y sabemos que hay una conexión tanto anatómica como funcional entre macrófago y adipocito. De tal forma que a través de la leptina y la interleuquina 6 van a regularse la función de los macrófagos y se va a poner en marcha la secreción de una serie de mediadores proinflamatorios y diabetogénicos, ¿no?, que van a producir como efecto final resistencia a insulina y alteración del metabolismo de los lípidos. Poniéndose en marcha un ciclo vicioso, macrófago-adipocito, que va a perpetuar la inflamación y va a ser la causa de que se mantengan las alteraciones metabólicas. Bueno, lo que nos falta entonces establecer es cuál es el proceso que pone en marcha el mecanismo de inflamación en el tejido adiposo. ¿Cuál es el mecanismo inicial que pone en marcha el proceso inflamatorio? La mayor parte de los autores se decantan hoy por hoy por la hipoxia, es decir, la falta de aporte de oxígeno al adipocito. Sabemos que en las personas obesas los adipocitos tienen un tamaño aumentado, lo que se llama hipertrofia del adipocito. Estos adipocitos además contienen la mayor parte de sustancias proinflamatorias y la falta de aporte de sangre a ese adipocito, que se produce fundamentalmente en personas obesas después de la digestión de alimentos, hace que le llegue poca sangre al adipocito, ese adipocito se necrose, muera y al morir libera sustancias proinflamatorias. Parece, por tanto, que ese papel de la hipoxia es esencial en la puesta en marcha de la cadena inflamatoria que hemos comentado antes, ¿no? Y que repetimos esta diapositiva, es decir, tenemos el exceso de nutrientes, la hipertrofia del adipocito. Como consecuencia de esa hipertrofia se ponen en marcha mecanismos de hipoxia o estrés oxidativo y que va a dar lugar a la puesta en marcha de la cascada inflamatoria que hemos comentado previamente. Otro aspecto novedoso en lo que hace referencia a inflamación sistémica son trabajos recientes, es un trabajo de New England de hace 4 años,
en el que identifica distintos tipos de células de linfocitos T helper, que se llaman en función de las citoquinas o mediadores inflamatorios que producen. Teníamos conocidos el T-helper 1, el T-helper 2 y vamos a dar más importancia al T-helper 17, llamado así porque produce interleuquina 17. Bien, cada uno de estos linfocitos T-helper produce una serie de productos, como hemos comentado antes, de interferón, interleuquinas, etc. A su vez, cada uno actúa sobre una célula diana, macrófagos, neutrófilos o eosinófilos, y los mecanismos que ponen en marcha la actuación de estos linfocitos T-helper son diferentes. Para el T-helper 1 son bacterias intracelulares, hongos o virus, para el T-helper 17 son las bacterias extracelulares o hongos, y para el T-helper 2 fundamentalmente los parásitos. ¿Qué importancia tiene esto en relación con el contenido del curso que estamos realizando aquí? Bien, en principio en esta tabla identificamos las principales citoquinas que conocemos hoy por hoy. Destacamos ahí en el centro la interleuquina 17 como una citoquina proinflamatoria de reciente conocimiento y muy potente, y que vemos en esta diapositiva que va a actuar sobre 4 células diana posibles, una al macrófago, otra a la célula endotelial, el fibroblasto, y nos interesa especialmente en este curso la actuación que tiene la interleuquina 17 sobre el osteoblasto y sobre el condrocito a través de una serie de proteínas que son la RANKL, la MPP o la osteoclastogénesis, que produce como efecto biológico la lesión ósea o el daño del cartílago, y esto va a ser el mecanismo por el cual se puede producir enfermedad periodontal, pérdida de prótesis o incluso artritis reumatoide por afectación del hueso. Por tanto, le vamos a dar importancia a la interleuquina 17 como mediador inflamatorio de reciente conocimiento en lo que hace referencia al mantenimiento de una situación de inflamación crónica mantenida. Para acabar esta parte que hace referencia a obesidad e inflamación, establezco 4 conclusiones con 4 preguntas y respuesta. ¿Están elevados los marcadores de inflamación obesos? La respuesta es claramente sí. Es decir, estar obeso pone en marcha una serie de mecanismos inflamatorios sistémicos que tienen efectos sobre todo nocivos en la enfermedad arterial. ¿Se pueden normalizar estos marcadores con la pérdida de peso y se pueden normalizar las alteraciones metabólicas? La respuesta también es sí, es decir, podemos actuar sobre la obesidad y controlando el sobrepeso y la obesidad podemos controlar estos mecanismos inflamatorios. ¿Se pueden utilizar como marcadores pronósticos estos marcadores metabólicos y estratificar el riesgo? Aquí ya tenemos más dudas. Es decir, hay trabajos que se han manifestado a favor de la utilidad de la proteína C reactiva, pero no hay una evidencia en la literatura médica que lo apoye de forma contundente. Se podría plantear, por tanto, una terapia inmunoterapia para la enfermedad metabólica. Veremos. Hoy por hoy no tenemos, la respuesta sería no, pero vamos a descartar que en los próximos años se pueda actuar sobre estos mediadores inflamatorios que se producen en el tejido adiposo y, por tanto, controlar los mecanismos de daño vascular a través de tratamiento con inmunoterapia. Bien, otro aspecto que también se ha puesto de moda en los últimos años es cómo influyen estas sustancias proinflamatorias, fundamentalmente la interleuquina, en el daño agudo vascular. Hay un trabajo reciente hecho por investigadores españoles que habla, en el año 2007, que en pacientes que ingresan en nuestros hospitales por una enfermedad cerebrovascular aguda, un ictus, lo que conocemos también como ACVA, si estos pacientes estaban tomando previamente, porque tenían cifras de colesterol elevado, las moléculas del grupo de las estatinas, si las dejaban de tomar durante el ingreso por el ACVA, la evolución de esa enfermedad vascular era mucho peor, con mucha más mortalidad y con mucha más disfunción como consecuencia de ello. De tal forma que está claramente establecido hoy por hoy que el paciente ingresa en un servicio de urgencias con una enfermedad cerebrovascular, hay que darle sobre la marcha 2 medicamentos, que son la aspirina, no hay por hoy un fármaco antiagregante más potente que la aspirina, y la estatina para intentar controlar el mecanismo inflamatorio que está produciéndose en el endotelio vascular en la trombosis aguda. También hemos revisado cómo se pone en marcha la obesidad influye para poner en marcha los daños estructurales en el miocardio que precipiten la aparición de insuficiencia cardíaca. Comentamos que es importante que en pacientes con cardiopatía isquémica que han sido sometidos a bypass coronario, el hecho de que después de la cirugía
permanezcan obesos hace que la evolución biológica de esos implantes vaya mucho peor que si disminuyen de peso. Y entramos en la última parte de la charla, que hace referencia al fenómeno de la obesidad, de la paradoja de la obesidad. Hace ya unos pocos años se van señalando que hay una serie de condiciones en las cuales la obesidad, el estar obeso, se asocia con un pronóstico más favorable comparado con los pacientes que no son obesos. Así, por ejemplo, se ha señalado esta relación de la paradoja de la obesidad en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica y pacientes que tienen alteraciones en el ecocardiograma. También se ve en situaciones no cardiovasculares, fundamentalmente en personas mayores que tienen mejor pronóstico si están obesos que si no están obesos, en enfermedad renal avanzada, en determinados tipos de cánceres, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la artritis reumatoide y en la infección por el VIH o SIDA. En el año 2007, el doctor Fonarow, en un American Heart Journal, publicó en un registro, una cohorte de 108.000 pacientes, que los pacientes de insuficiencia cardíaca que estaban obesos tenían una evolución mejor, con menos mortalidad, estudiando toda la serie de variables que pueden influir en la evolución, que los pacientes no obesos. Nosotros aquí a nivel nacional analizamos este hecho inicialmente con la enfermedad tromboembólica y vimos en los pacientes diagnosticados de enfermedad de trombosis venosa profunda o de embolia pulmonar que los pacientes obesos tenían una mejor evolución que los pacientes no obesos. Posteriormente, el año pasado publicamos cómo influía la obesidad en la insuficiencia cardíaca y con una muestra de 370.000 pacientes con insuficiencia cardíaca, de ellos un 11% tenían obesidad. Bien, vimos que los pacientes con insuficiencia cardíaca y obesos tenían una mortalidad un 35% menor durante el ingreso y una posibilidad de reingresar a los 20 días un 20% menor que los pacientes no obesos. Con lo cual, en nuestros pacientes de insuficiencia cardíaca de los hospitales nacionales también se confirma este efecto de la paradoja de la obesidad. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, nos parece que en algunas enfermedades crónicas, como puede ser la insuficiencia cardíaca, el tener una mejor reserva metabólica que te viene dada por tu exceso de peso, te puede acondicionar mejor a un estrés notable como es un ingreso hospitalario por una insuficiencia cardíaca, por una insuficiencia cardíaca, y hace que durante ese periodo de la enfermedad, del ingreso, te adapte mejor tu organismo a ese estrés y por tanto la supervivencia sea mayor. Esto mismo lo hemos visto en enfermedad pulmonar obstructiva crónica y está publicado recientemente hace un mes con una serie de 313.000 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la que también vimos que estar obeso disminuía la mortalidad durante el ingreso y la posibilidad de reingresar a los 30 días por el mismo motivo. Hasta tal punto el tema de la paradoja de la obesidad está siendo importante que en esta revisión, este trabajo de la American Journal of Medicine de octubre de 2011, en pacientes de insuficiencia cardíaca que tenían sobrepeso, a un porcentaje de ellos les puso para que perdieran peso y otros mantuviesen el peso que tenían, ¿no? Es decir, un sobrepeso. Bueno, lo que se vio es que los pacientes que perdían peso durante el seguimiento aumentaba su mortalidad en relación con los que no se producía esa pérdida de peso. Aquí se nos genera un problema y es, en paciente con enfermedad crónica, como es por ejemplo la insuficiencia cardíaca, y que tiene una detección de sobrepeso, un estadio 1 de obesidad entre 25 y 29.9, ¿tenemos que indicarles que pierdan peso o que mantengan el que tenían, ¿no? Ahí tenemos una duda que de momento hará falta más trabajos para poder tener una respuesta a esa pregunta. Hay un último metaanálisis que intenta aportar claridad a este asunto, que es un JAMA, está publicado en JAMA en enero de este año, en el que viene a concluir que probablemente el estadio 1 de la obesidad conlleva un mejor pronóstico, evidentemente que tener situaciones avanzadas de obesidad, el estadio 2, estadio 3, las obesidades mórbidas, y probablemente esta situación de sobrepeso leve puede hacer que haya menor mortalidad en algunos tipos de condiciones médicas que en pacientes con normopeso, ¿no? Este es un mensaje que es difícil, entendible por la ciudadanía y que puede costar explicar en el ámbito científico, pero parece ser, o puede ser, que en circunstancias de enfermedad crónica pueda haber una mejor evolución si tienes un leve sobrepeso, una leve obesidad, si lo comparas con pacientes muy obesos que sabemos que van peor, o pacientes con normopeso que van a tener una reserva funcional peor.